Muy buen día. Agradezco al comité organizador del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas por la invitación a participar en este 22º Congreso Internacional de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. El día de hoy les voy a hablar sobre mecanismos de cirugía bariátrica, hormonas intestinales y pérdida de peso. Como hemos aprendido dentro de la cirugía de bypass gástrico, hay cambios profundos en la secreción de hormonas intestinales con efectos sobre metabolismo, apetito e ingesta de alimentos. También sabemos que mejora la tolerancia a la glucosa hepática y periférica y además observamos una pérdida de peso y un balance energético negativo. Esto en combinación con un aumento en la secreción de insulina postprandial provocada particularmente por respuestas exageradas del péptido similar al glucagón número 1, GLP-1, y también pues esta pérdida de peso se debe a una pérdida de apetito que resulta en una reducción de la ingesta de energía impulsado por una secreción exagerada de estas hormonas intestinales reguladoras del apetito, las que hemos conocido un poco más sobre el GLP-1 y péptido Y, por una exposición y absorción aceleradas de nutrientes en el intestino. De acuerdo a este estudio prospectivo controlado llamado SOS, donde estudiaron a más de 4,000 personas con cirugía de obesidad y controles, dieron 10 años de seguimiento de comorbilidades, también ya padeciendo diabetes mellitus y riesgo cardiovascular, y observaban que pues, los pacientes, por ejemplo, que compararon con los controles y lo que es cirugía de bypass, pues fueron los pacientes que tuvieron una mejoría en esas enfermedades metabólicas y también pues, tuvieron una pérdida de peso sostenida a través del tiempo, lo cual esto nos habla de esta ventaja que tenemos como herramienta al tratamiento de la obesidad, que es la cirugía bariátrica. La situación también que han marcado en las investigaciones es que existe una cronología de mecanismos importantes en la pérdida de peso y la resolución de la diabetes después de una cirugía bariátrica, en este caso de bypass. Con la cirugía bariátrica se tiene tolerancia normal a la glucosa y grandes respuestas de GLP-1 e insulina, lo cual esto también se ha visto en las investigaciones que se formulan una hipótesis sobre la resolución de la diabetes y la pérdida de peso después de la cirugía bariátrica. Desde el momento que hay una restricción de energía, también se empieza a disminuir esa producción hepática de glucosa. Hay un pasaje rápido de nutrientes al intestino delgado, lo cual podemos ver aquí en esta imagen, y también beneficia esta glucosa plasmática postprandial, lo cual se ve disminuida, incrementa la saciedad y por ende pues vemos una pérdida de peso, lo cual mejora esa sensibilidad a la insulina periférica, viendo pues en general un control de esta glucemia. Estos mecanismos que explican la resolución de la diabetes después de una cirugía bariátrica, en este caso la cirugía bypass, tenemos estas mejoras tempranas de la sensibilidad a la insulina, tenemos también digestión y absorción de nutrientes, así como una estimulación de la secreción hormonal. Y el papel del GLP-1 ha sido de los más estudiados, también para corroborar incluso ese papel de saciedad, esa mejora de la insulina y posteriormente la pérdida de peso. Por estos puntos claves en esta publicación nos marcan que lo que tiene un paciente por lo regular en los mecanismos de resistencia a la leptina relacionados con la obesidad, la hiperleptinemia, pues está bajo intensa investigación aún, y también algunos defectos en la barrera hematoencefálica o activación de vías de retroalimentación negativa. Todavía se está probando varias terapias basadas en hormonas intestinales como terapias aisladas o combinadas, pero sí ha visto que esta eficacia de la cirugía bariátrica para reducir la obesidad está también asociado con otros factores como el microbioma, como los ácidos biliares, el comportamiento alimentario y hormonas intestinales como el propio GLP-1, el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, péptido Y, oxintomodulina y gastrina, que dietas también ricas en proteínas y cetogénicas pueden reducir el hambre y el apetito y requiere un nivel mínimo de cetosis para lograr esta supresión del apetito. Y actualmente también se está estudiando que la seguridad del estado cetogénico a largo plazo aún no está completamente aclarada. Entonces, cada vez observamos cuáles son estos beneficios de realizar también algún tipo de dieta, en este caso ricas en proteínas o cetogénicas para la supresión del apetito, pero la eficacia que tiene la cirugía bariátrica en este caso es principalmente por todos estos cambios que vemos en los péptidos gastrointestinales. Por eso el regulador clave de la saciedad es el sistema gastrointestinal. Como vemos, todos estos mecanismos de comunicación que tienen con nuestro cerebro
Pues podemos observar a través del pasaje de los alimentos que estos son lo que podemos lograr principalmente con esta cirugía bariátrica, o que también podemos modular a través de los macronutrientes que estamos dando de intervención a nuestros pacientes. Si empezamos a ver cada uno de los péptidos gastrointestinales al momento que una persona se realiza una cirugía bariátrica, podemos ver que la grelina, después de una cirugía bypass, las células que segregan la grelina quedan excluidas del contacto con los nutrientes ingeridos, y esto debería aumentar su secreción. Un año después de que han hecho de investigaciones de seguimiento a estos pacientes de cirugía bariátrica, se ha visto que el área bajo la curva de grelina es 72% menor que en los pacientes controles con obesidad, a pesar de la pérdida de peso que debería estimular esta secreción de grelina. Lo podemos ver aquí en esta imagen, que son niveles de grelina plasmática en personas que después se practican un bypass gástrico comparado con controles. Pues se observa aquí principalmente cómo es que cambia de una manera mucho más lineal, donde está disminuida esta grelina. En cambio, con los controles, pues se ven todos estos picos que resultan a medida que vamos consumiendo los alimentos. Ahora, en GLP-1, después de un bypass gástrico, la comida va directamente al intestino, lo cual le llaman que es este arribo precoz al ilio. Este contacto más temprano y más prolongado con los nutrientes puede aumentar la secreción de este GLP-1. Los niveles séricos glucoestimulados por GLP-1 y lo que es este péptido inhibitorio gástrico están aumentados después de un bypass, y esto es uno de los principales factores del mejoramiento de la sensibilidad a la insulina y también de la glucosa. Como podemos observar aquí, las incretinas después de un bypass gástrico en pacientes con obesidad y diabetes. En esta comparación pre-cirugía, post-cirugía y controles, volvemos a apreciar cómo se encuentran estos picos tan elevados del GLP-1, ¿sí? Aquí es un GLP-1 más activo, y también el HIP, es el péptido inhibitorio gástrico a los 15 minutos después de comer. Y si observamos, por ejemplo, estos efectos de incretinas en la insulina, pues también se observa a nivel de post-cirugía cómo se manifiestan estos cambios. Ahora, estos niveles de incretinas no aumentan con la pérdida de peso por una dieta hipocalórica. Por eso se ha visto a esta cirugía de bypass como el estándar de oro. ¿Qué es lo que principalmente se ha observado? Además de una restricción a la cantidad de alimento, pues también es una mala absorción y el arribo precoz de estos alimentos que estimulan a esta expresión de péptidos gastrointestinales. Por lo tanto, podemos observar también cómo se aprecian estos picos postprandiales del GLP-1, cómo se modula la insulina, cómo vemos este GLP-1 activo y otros péptidos, como ya lo había mencionado, el HIP, que también involucra todo este efecto de las incretinas. Ahora, otro péptido gastrointestinal que se ha estudiado después de una cirugía bypass, hay una aguda y exagerada respuesta postprandial del péptido Y. Como se sabe, se le ha denominado también como el freno ilial, ya que pues, es uno de los mediadores de saciedad muy marcados. Por ejemplo, podemos ver aquí comparado a un paciente que se ha realizado una cirugía bariátrica con los controles, pues el péptido Y también tiene una expresión mucho más exagerada. Y como ya lo habíamos comentado, la grelina pues se mantiene en sus niveles bajos. Por lo tanto, el paciente tiene menos hambre y se siente mucho más saciado o más satisfecho con pequeñas cantidades de alimentos. Ahora, aquí lo más importante que tenemos que aprender con respecto a la pérdida de peso es una llamada también como una brecha energética que puede empezar a ocurrir al momento que la persona pierde este peso. Entonces tenemos esta energía y el gasto de energía que se equilibran en un peso estable. Pero cuando empezamos a perder peso, empezamos a ver cambios en todos estos péptidos gastrointestinales. Por ejemplo, en esta cirugía, pues sí lo vemos que es sostenido por un tiempo determinado. Puede haber algunas variaciones, pero por eso es considerado este éxito. Lo que sí tenemos que aprender es por qué ocurren estas reganancias de peso o qué podemos nosotros lograr en nuestras intervenciones para que el paciente logre mantener pues todas estas respuestas que logra la cirugía bariátrica. ¿Y qué es lo que nos empieza a explicar lo que es este energy gap o esta brecha energética? Que nosotros cuando realizamos una dieta restringida en energía, tenemos un déficit energético resultante
y la pérdida de peso en conjunto dan como resultado que el paciente luego tenga hambre y que reduzca su gasto energético, y eso es lo que no queremos con nuestros pacientes. Entonces, esa discordancia, como le llaman aquí en esta publicación, entre la energía que yo deseo y la energía que yo requiero, se denomina brecha energética. Entonces, podemos empezar a ver que los pacientes buscan más comida y tenemos que aprender pues todo lo que ocurre después de una pérdida tan marcada de peso, y como hemos visto, pues que en estos pacientes pueden tener de acuerdo a los resultados esperados. Entonces, ¿qué ocurre? Hay factores periféricos circulantes alterados, los cuales aumentan estos péptidos orexigénicos, y anorexigénicos empiezan a disminuir, comunicando un estado de privación de nutrientes al cerebro, lo que resulta un aumento del hambre y un aumento de los antojos de alimentos, así como un menor nivel de saciedad. Entonces tenemos que cuidar a través del tiempo cómo es que esas expresiones pudieran estarse modificando a través de esta pérdida de peso. Por un lado, pues vemos este gasto, la pérdida de peso inducida por una dieta, pues provoca una reducción significativa en el gasto total de energía, debido a la reducción de nuestra tasa metabólica en reposo, que les voy a platicar más adelante, y el efecto térmico de los alimentos, que disminuye ese gasto también con el ejercicio, y posiblemente la termogénesis de la actividad sin ejercicio. Por lo tanto, podemos ver esta brecha energética porque el paciente al perder peso tiene mucho más hambre y baja su gasto energético. Vemos que se puede incrementar la grelina, disminuye el péptido Y y también disminuye el GLP-1, que fueron los péptidos que les he estado mencionando al principio de esta conferencia. ¿Qué va a ocurrir con estos cambios? El paciente puede presentar más hambre, tiene menor saciedad y menor saciación, lo cual también influye pues estos niveles de leptina que empiezan a disminuir y hace una eficiencia energética también diferente, lo cual podemos observar en estos pacientes sus cambios de la tasa metabólica en reposo y, como ya lo mencionaba, también el efecto térmico de los alimentos. Y esto es algo importante, como que empezar a enfatizar que cómo podemos lograr con nuestros pacientes mantener la pérdida de peso a largo plazo. Como vemos aquí es esta brecha que tenemos entre el hambre y el gasto energético, lo cual buscamos que sea mucho más corta, que no esté tan distanciada, por llamarlo de cierta manera, lo cual se ha visto en lo que nosotros buscamos con los pacientes es reducir esa brecha, el cual yo necesito que el paciente disminuya el hambre, que aumente el gasto de energía después de esa pérdida de peso, como uno de nuestros tratamientos que necesitamos ante el mantenimiento del peso perdido de los pacientes que se han logrado con esta cirugía bypass. Entonces, ¿qué es lo que nos da la literatura? Que si nosotros aumentamos la proteína y la fibra dietética, también mantenemos la reducción de la densidad energética y la carga glucémica. Todas estas herramientas pueden ser útiles para reducir el hambre y mejorar la saciedad entre comidas. El aumento del gasto energético del ejercicio también puede contribuir a un mayor gasto diario total. Por eso es importante empezar a evaluar la composición corporal de nuestros pacientes para determinar cuál es su tasa metabólica en reposo y empezar a trabajar con estas propuestas que nos marcan a este tipo de intervenciones. Cuando vemos este gasto total de energía más alto, nos va a permitir pues que el paciente, si se llega a tomar, como le llamamos a veces esa como relajación, y empiezan a comer más alimentos, un poco más de energía, debemos de ayudar a que no haya recuperación de peso. Entonces hay un estado llamado de alto flujo de energía. ¿Qué empezamos a hacer durante esa fase de mantenimiento? Que el paciente haga más gasto a través de su energía del ejercicio, y que tratemos de estarle ayudando con respecto a este tipo de dietas moderadas en proteínas, con más fibra dietética, con densidad energética disminuida, y sobre todo cuidar la calidad de los hidratos de carbono a través de esta carga glucémica. Por lo cual se ha demostrado que este último está contribuyendo a esto que estamos ahorita hablando de este gasto energético, para que esa tasa metabólica en reposo se mantenga y la mayor ingesta de energía pues resulte de este mayor efecto térmico de los alimentos. Podemos ver aquí que estos flujos de energía empiezan a variar cuando estamos perdiendo peso. Por eso el peso corporal que se empieza a reducir podría mantenerse a un nivel bajo en flujo de energía a un estado de flujo de alta energía. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de esta cantidad de energía que nosotros estamos gastando por el ejercicio,
por actividades también estructuradas que nos provocan termogénesis. Y entonces es comprender que no es lo mismo cuando un paciente tiene un gasto energético por esa cantidad de masa corporal que tenía previamente a este nuevo gasto energético que tiene a la pérdida de peso. Por lo tanto, cuando vemos estos estados de energía, como le llamamos un estado de bajo flujo, pues se caracteriza con este bajo gasto energético y una ingesta de energía también baja correspondiente. Entonces, no queremos eso con nuestros pacientes, queremos que haya un mejor flujo de energía y por lo tanto tenemos que estarles insistiendo principalmente con dietas adecuadas, que sean más equilibradas con estos conceptos y también su ejercicio. Por lo tanto, este aumento del apetito que resulta de la pérdida de peso es lo que lo vuelve difícil al paciente para mantenerse a largo plazo. Por eso, más que nada, lo que estamos ahorita viviendo es que este paciente tiene un ambiente obesogénico con abundante disponibilidad de alimentos, lo cual un estado de un flujo de alta energía se caracteriza, como ya les explicaba, con un mayor gasto, una mayor ingesta, que se asocia menos hambre y también se atenúa esta brecha energética. Por eso no debemos de quitar el dedo del renglón que nuestros pacientes estén realizando mayor actividad física y ejercicio para poder lograr esos flujos de energía. Ahora, este impacto de la pérdida de peso y el ejercicio en la brecha de energía, aunado con todas estas señales de hambre y saciedad que ya hemos estado comentando, con este energy gap que es más largo o que está más atenuado, nos habla mucho sobre qué adaptaciones tiene nuestro cuerpo ante la pérdida de peso, promoviendo posteriormente la reganancia de peso. Por eso hay beneficios potenciales que nos brinda el ejercicio para estas adaptaciones de la pérdida de peso. Pues tenemos que lograr con los pacientes, poder nosotros también comprender toda esta mejoría que tiene la sensibilidad a las propias hormonas reguladoras del peso, como lo que es leptina e insulina, y también cómo se empiezan a cambiar las expresiones desde nuestro regulador del hambre y saciedad desde el hipotálamo a través de esta neuropéptido Y con AGOT y propiomelaanocortina y el sistema CART. Como lo podemos ver aquí, existen numerosas adaptaciones para esa pérdida de peso que combinan con ese apetito elevado y un gasto de energía mucho más bajo, lo que impulsa esa recuperación del peso. Por eso esas adaptaciones de la brecha, ya comentábamos, hay expresión de neuropéptidos hipotalámicos, disminuciones del tono del sistema nervioso simpático, el gasto de energía en reposo, capacidad oxidativa, insulina, leptina y los nutrientes circulantes. Por eso el ejercicio podemos también ayudarlo o ponerlo como una herramienta más, así como usamos a la cirugía bariátrica como una herramienta, nuestra dieta como una herramienta y además el ejercicio, que sería otra herramienta más incluida en el tratamiento, donde contrarresta muchas de estas adaptaciones a la pérdida de peso y también nos puede ayudar a atenuar la brecha de energía, lo cual muchas veces no evaluamos en nuestros pacientes que estas pérdidas de peso tan exageradas pues hacen estas recuperaciones porque no hemos logrado que mejore ese flujo de energía a través de todos estos cambios metabólicos que son muy buenos, pero sabemos que también debemos de ayudarlo en este mantenimiento a largo plazo. Lo cual, como les mencionaba, de esta parte del ejercicio, este ejercicio también permite que el paciente tenga aumentos en el tono del sistema nervioso simpático, que tenga una capacidad lipogénica de nuevo hepática, que haya mejoría en la oxidación de grasas de la dieta o en el músculo esquelético y también mejoría en la glucosa circulante y también de estos ácidos grasos libres, lo cual no se ha determinado como tal la señal del ejercicio, pero dada toda esta complejidad que tenemos en la respuesta al mismo, es poco probable que encontremos tal vez una sola hormona, un solo factor que sea responsable de esos efectos del ejercicio en la brecha energética. Pero como podemos ver aquí, hay diferentes señales del ejercicio que pudieran estar vinculados, pero lo que queremos principalmente pues, es toda esta respuesta que tienen nuestros tejidos metabólicos ante la realización del ejercicio. Ahora, estas vías seleccionadas que están involucradas en la regulación del peso corporal, por eso se hacen esta pregunta, y yo creo que muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿por qué es tan difícil tratar a la obesidad? Porque realmente el cuerpo lucha contra su propia biología, estamos utilizando herramientas que nos permiten que haya estos cambios metabólicos y como de restricción y malabsorción, pero también de estos péptidos gastrointestinales, y todo es una señalización que va a mejorar también a nivel de nuestro cerebro, pero pues tenemos que seguir estudiando cómo están involucradas, cómo podemos justificar tan importante el papel que tiene la cirugía bariátrica para que haya estas modulaciones o estos cambios.
pero también el cuerpo, al cambiar tanto esa cantidad de peso, pues nos va a dar estas respuestas posibles que tiene que tener hacia su adaptación. Ahora, si vemos en esta publicación que acaba de salir ahora en septiembre, podemos observar que se han estado comparando múltiples estudios solamente con realización de tratamientos dietéticos, pero cuando se evalúan, tal vez ya con una herramienta que es la cirugía bariátrica, en pacientes saludables, controles contra aquellos pacientes después de una cirugía bariátrica y se han evaluado a través de un año de seguimiento, también con relación a las cirugías como la manga gástrica, se puede observar que el péptido Y pues sí tiene un cambio en los pacientes con obesidad comparado a los controles, y siguiendo ambos tipos de cirugías se observaba un péptido Y en aquellos pacientes ya operados, pues que estaba incrementado, que lo veían mucho mejor en aquellos pacientes con un peso normal. Entonces, esa ventaja que tiene la cirugía bariátrica la tenemos que aprovechar ante el incremento que tiene péptido Y. En esta otra investigación de 23 individuos con obesidad, se evaluaron después de haber perdido 10 kilogramos de peso, vieron que esta pérdida de peso a través de la cirugía bariátrica o solamente con restricción calórica de dietas de 800 calorías con 40% de proteínas, 40% de grasas y 20 hidratos de carbono, veían que los pacientes que se habían realizado la cirugía bariátrica tuvieron una reducción en esos niveles de grelina a nivel basal, incrementando la saciedad de los pacientes. En cambio, aquellos que solamente realizaron una dieta, se incrementaron su hambre, su grelina y también pues, el consumo de alimentos prospectivos y disminuyendo la saciedad. Entonces vemos cómo esta herramienta de cirugía, al momento de que la complementamos con una estrategia dietética, podemos ver estos efectos de péptidos que una sola dieta no lo puede lograr como lo hace la cirugía bariátrica. Y en esta otra investigación, comparado de 30 individuos con obesidad y 26 controles, pues vieron aproximadamente después de un mes de haberse realizado la manga gástrica, que la manga gástrica sí disminuye el apetito, mejorando las respuestas de grelina y de leptina, y pues también veían otros cambios de fluctuaciones a nivel general en la energía. Entonces, podemos hablar que nuestra forma de cómo nos controlamos a través de esta detección central de nuestros nutrientes desde el cerebro nos van a ayudar mucho a este comportamiento alimentario. Como les decía, cirugía bariátrica es una herramienta, cuando utilizamos nuestras intervenciones dietéticas es otra herramienta, lo cual aquí la disponibilidad de aminoácidos es una herramienta muy importante que nos va a ayudar a poder comprender cómo podemos mejorar esa cantidad de alimento que recibe nuestro cuerpo a través de los sensores que tenemos de disponibilidad energética en nuestro cerebro, para que también disminuyamos la cantidad de alimentos o cantidad así de platillos que podemos ingerir en un día, y eso le llamamos una homeostasis de proteínas. Por ejemplo, se ha estudiado que hay poblaciones celulares discretas en nuestro cerebro que monitorean esa disponibilidad de aminoácidos extracelulares a través de una variedad de mecanismos y activan los circuitos reguladores de alimentación para prevenir o limitar la ingestión de dietas con un contenido desequilibrado de aminoácidos esenciales. Lo cual, si no tenemos ese equilibrio de aminoácidos que tanto le estamos insistiendo al paciente, eso le va a producir mayor ganas de comer, o sea, la hiperfagia, si el contenido de proteínas, por ejemplo, en la dieta no es adecuado, es bajo, y por el contrario, cuando tenemos un adecuado consumo de proteína, va a reducir esa ingesta de alimentos, lo cual pues lo vamos a ayudar a través de estos sensores que ya les comentaba, principalmente como esa abundancia de ciertos aminoácidos esenciales para poder mantener este equilibrio que deseamos desde nuestra señalización de cerebro. Y un apartado muy importante, como siempre lo hemos estado viendo, que un paciente pues va a tener de cierta manera una respuesta biológica que es la reganancia de peso. Lo cual en este reporte que hicieron en un simposio de investigación, marcan la diferencia cuando una persona tiene una propensión a reganar el peso después de una pérdida de peso en respuestas de dietas hipocalóricas, pero también lo podemos ver en pacientes con cirugía y eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, en promedio, en esta publicación marcan que una reganancia de peso puede ocurrir aproximadamente después de una pérdida en el 80% de los pacientes
con 5 años de seguimiento a través de una pérdida exitosa de peso. No es a través de cirugía bariátrica, esto fue nada más con una dieta hipocalórica, pero sí tenemos que comprender los cambios que ocurren ante estas adaptaciones al momento de pérdida de peso y por eso la integración de esta información para esta charla. Lo que nos quiere dar estas publicaciones de información es que la pérdida de un 10% del peso corporal inducida por dieta o inducida por alguna otra herramienta va a conducir a una reducción de nuestra tasa metabólica en reposo. Ya lo que les mencionaba cuando estábamos hablando de la brecha energética. Y esta tasa metabólica en reposo puede disminuir hasta un 15% por debajo del que puedan explicar las alteraciones en la masa y composición corporal, tanto en personas delgadas como con obesidad. Por eso es muy importante mantener estos niveles, sobre todo de masa muscular, cómo se está haciendo el ejercicio, cuáles son los tipos de dietas que estamos prescribiendo para poder ayudar a esta reducción de brecha energética a través de que no disminuya tanto esta tasa metabólica o ayudar a este flujo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos cuando perdemos peso? Que sí baja nuestro gasto energético, baja nuestra oxidación de ácidos grasos, nuestras hormonas tiroideas, aumenta el cortisol y eso puede generar a largo plazo un incremento en nuestra ganancia de energía o deposición de energía, por lo cual cuando también vemos en los cambios de estos péptidos gastrointestinales, observamos aumento del HIP, disminución de leptina, disminución de péptido Y, disminución de insulina, aumento de grelina, lo cual nos va a provocar hambre. Y eso es lo que va a hacer que posteriormente el paciente busque más comida, trate de hacer su reacondicionamiento que ya tuvo el cuerpo ante estos cambios, y es donde tenemos que estar vigilando todos estos mecanismos sobre hambre y saciedad, sobre todo evaluarlos con nuestros pacientes. Por lo tanto, como conclusión les dejo que la regulación del apetito es un proceso extraordinariamente complejo que no siempre lo medimos en la clínica y que es muy importante ahorita, ya que lo estamos conociendo un poco más, poder aprender de herramientas que nos permiten identificar todos estos cambios para ayudarle mucho mejor a nuestro paciente a mantener su peso perdido. Sobre todo que las recientes investigaciones demuestran que hay múltiples factores que lo afectan y que todas estas actuaciones que lo hacemos nosotros ya en la práctica clínica, desde lo que comen, la ingesta calórica, la calidad de los hidratos de carbono a través del índice glucémico, de qué están compuestos los alimentos, sobre todo dándole prioridad a las proteínas, hábitos y estilo de vida, son un punto muy importante. Y como veíamos aquí en algunas de las investigaciones, pues todavía necesitamos más investigación para establecer una asociación significativa, todos estos beneficios y seguridades de las terapias, en base a lo mejor de estos péptidos, de estas hormonas, y posiblemente en un futuro, pues suplementos dietéticos como nuevos enfoques para controlar el apetito. Y por lo tanto, pues esta integración del conocimiento nos va a permitir hacer mejores intervenciones en nuestra práctica clínica. Les agradezco nuevamente la invitación para participar en este grandioso congreso y les dejo mis redes sociales para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.